Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En 10 minutos vamos a dar inicio a la clase. Pueden ir leyendo el documento que está compartido. El artículo 644 del Estatuto Tributario. Ese artículo es el que vamos a desarrollar para la clase de hoy. ¿Te veo la mano? Te dice que eres linda, está mirando tu cara. ¿Cierto? Si te dice que eres sexy, está mirando tu cuerpo. Pero si te dice que eres hermosa, ¿y ahora? Sin palabras, está mirando tu corazón. Pero igual ustedes se quieren coger. Hermosa. Por eso Isela sabe que Pedro te mira su corazón. ¿Se me vea? Es que no sé, hay algo como en la pierna que le quedó como muy levantada. ¿Cómo está? Mira cómo está el doctor.
Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, yo los había saludado, pero nadie me saludó. Sí, bueno, nos vemos en 10 minutos. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien, profe. Bien, profe. Sí. Bien. Sabroso con los aguaceros que están cayendo en Cúcuta, sí. Sí, ¿cómo les ha ido con el invierno? Duro. Fuerte, ¿no? Ya está tronando otra vez por ahí. Están sonando los cueros.
Bueno, entonces deseándole buena noche. Bienvenido a la clase del día de hoy, programada para la asignatura de procedimiento y planeación tributaria en el horario de 6 a 8 de la noche. Bueno, en la clase pasada terminamos de ver las sanciones hasta el artículo 642 con los ejercicios que ya vimos. Y hoy vamos a entrar al artículo 644. Este es otro de los artículos. Recuerden que las sanciones por corrección son determinadas por el contribuyente. Entonces, si miramos el contenido del estatuto tributario, el estatuto tributario dispone que las sanciones que aplica la DIAN, y ustedes tienen ahí el cuadro que yo les envié de resumen en clases pasadas, ese resumen de sanciones que aplica la DIAN a los contribuyentes y que está contenida en el estatuto tributario, contadas bien, mal contadas, son aproximadamente unas 65, 66 sanciones, de las cuales 2 sanciones se liquidan en los formularios de declaraciones tributarias, es decir, el del artículo 641, sanción por extemporaneidad, tanto en forma voluntaria como por emplazamiento o provocadas, y la sanción del artículo 644 que vamos a ver esta noche. Y hay otra sanción, que es la sanción de intereses moratorios, que esa sanción la liquida el contribuyente, pero lo hace no en el formulario, porque en el formulario, ningún formulario de la declaración trae una fila que diga sanción por intereses moratorios, sino que esa se liquida con el formulario 490, que todos ustedes lo conocen. Entonces vamos a abrir el artículo 644, me permití hacer este resumen. ¿Sí? ¿Lo están viendo? ¿Están viendo el resumen? Bueno. Sí, señor. Entonces, en este artículo 644, es importante que tengamos presente estos aspectos. Esta es una redacción de mi propia inspiración. Estoy escribiendo un artículo para aquí este semestre sobre sanción por corrección. Para entregar ahorita el 30 de noviembre estoy escribiendo este artículo. Se dice que las declaraciones tributarias que se encuentran contenidas en el estatuto tributario y establecidas por la DIAN se pueden corregir cuando el contribuyente, agente retenedor o responsable comete un error o inconsistencia. Entonces aquí vamos a hablar de errores y vamos a hablar de inconsistencias, considerada de forma o de fondo. Entonces vamos a entender también qué es un error de forma, qué es un error de fondo, ¿sí? ¿A qué llamamos inconsistencia y a qué llamamos error? Las declaraciones que presentan inconsistencias o errores de forma, entonces van ustedes también consultando esta ley, el artículo 43 de la ley 962 del año 2005, permiten al contribuyente, agente retenedor o responsable corregir acudiendo a la oficina de inconsistencias establecidas por la DIAN dentro de su estructura organizacional. Entonces, pueden ir buscando ahí en sus computadores el artículo 43 de la ley 962 del 2005. Es el único artículo que nos interesa de esta ley.
Entonces vamos a consultar la ley 962, este es del 2005, en su artículo 43, para mirar cuáles son las inconsistencias que contempla esta ley y que pueden ser subsanadas en la oficina de inconsistencias establecida por la DIAN dentro de su estructura organizacional. En Cúcuta todos conocen la DIAN, ¿no? La DIAN Impuestos es la que está ahí en la calle 9ª con avenida Cuarta. En el segundo piso, al entrar a la oficina de recaudos y recaudo y cobranzas, ahí a mano derecha, hay un cubículo donde hay un funcionario encargado para estos menesteres. Entonces vayan buscando la ley y ahora la miramos. Las declaraciones que presentan inconsistencias o errores de fondo, estas permiten modificar la liquidación privada. Es decir, vamos a conseguir también inconsistencias o errores de fondo. Las que son de fondo son aquellas que permiten modificar la liquidación privada. Entonces aquí voy a hacer una pequeña modificación. Esta es una hoja de Word, ¿sí? A ver si la puedo modificar. Son aquellas que permiten modificar la liquidación privada. Ya todos sabemos que la liquidación privada es el resultado que refleja una declaración tributaria, o es saldo a pagar, o es saldo a favor, o es saldo cero. El saldo por impuesto a pagar es un resultado. El saldo por impuesto a favor es otro. Y el otro resultado es el saldo por impuesto cero. Las correcciones de este tipo pueden ser voluntarias o provocadas. ¿Qué quiere decir voluntario? Las que el contribuyente nacen del contribuyente. Y las provocadas nacen de la DIAN. Interviene un acto previo proferido por la DIAN, entre ellos el emplazamiento para corregir, ¿sí?, que está contemplado en el artículo 685 del Estatuto Tributario, o el auto que ordene visita de inspección tributaria. Las voluntarias nacen del contribuyente, agente retenido o responsable, dentro del término de firmeza de una declaración. Artículo 714 del Estatuto Tributario. Este artículo es el que nos habla de la firmeza en las declaraciones tributarias. ¿Cuánto es la firmeza en Colombia o que está contemplada en el Estatuto Tributario para las declaraciones tributarias? ¿Sí se acuerdan? Yo ya había hablado de este artículo. ¿Cuál es el término de tiempo? 3 años. 3 años, profesor. ¿Cuántos? 3 años. 3 años. Sí, señor. Esos son. Son 3 años. Que son los que permiten que una declaración quede en firma. ¿Y qué quiere decir firmeza de la declaración tributaria? ¿Qué quiere decir firmeza de la declaración tributaria?
A una declaración tributaria, dentro de las facultades que le profiere el artículo 684 del Estatuto Tributario a la DIAN, si una declaración está en firme, la DIAN le podrá hacer acción de fiscalización. No. ¿Qué opinan los demás compañeros? No. La respuesta es no puede, ¿sí?, hacerlo. Porque ya la declaración está en firme. Eso es lo que quiere decir la firmeza. Cuando el resultado de la liquidación privada, recuérdense, liquidación privada, arroja un mayor valor de saldo por impuesto a pagar, que hay un errorcito de transcripción. Entonces, cuando el resultado de la liquidación privada arroja un mayor valor del saldo por impuesto a pagar o un menor valor del saldo de impuesto a favor, o cuando por consecuencia de la corrección arroja como resultado de la liquidación privada un mayor valor por saldo de impuesto a favor o un menor valor por impuesto a pagar, esta corrección podrá corregirse, ya no es corrección, esta declaración podrá corregirse al año a partir del vencimiento de la fecha del vencimiento de la declaración tributaria, artículo 589. Entonces aquí vayan mirando los artículos que vamos a emplear en la corrección de las declaraciones tributarias. Entonces tenemos artículo 644, tenemos la ley 962 del 2005, artículo 43, artículo 714, artículo 589 del Estatuto Tributario. De lo anterior, es importante tener en cuenta que las correcciones voluntarias y provocadas, el Estatuto Tributario contempla unas tarifas para aplicar a título de sanción cuando la corrección es voluntaria aplica el 10%. Y cuando la corrección es provocada, entonces la tarifa es del 20%. Debe tener en cuenta, cuando se hace la corrección, verificar si la declaración inicial, es decir, la que estoy corrigiendo, ha sido presentada en debida forma o extemporánea. Cuando la declaración tributaria se haya presentado extemporánea, el Estatuto Tributario nos permite corregirla con la aplicación adicional del artículo 644, parágrafo
primero. Bueno, voy a guardar este archivo. De todas maneras, esto. Ustedes tienen ahí en el plat. Yo les envié este archivo. ¿Sí lo revisaron? ¿Sí lo revisaron? Sí, señor. Vale. Ajá. Entonces, se lo voy a volver a subir mañana con las modificaciones que les estoy haciendo, ¿no? Vale. Listo, entonces ya estamos ubicados en el artículo 644. Bueno, entonces, hay dos términos que debemos interpretar. Error y vamos a contemplar inconsistencia. Entonces voy a descargar un momentico la ley. Ya tienen descargada la ley 962. Ya consiguieron el artículo 43. Bueno. Entonces voy a... Bueno, ¿me puede repetir el artículo? Es que no le escuché muy bien. Artículo 43. Ley 962 del 2005. Pero solamente vamos a buscar el artículo 43. Es el que nos interesa en estos momentos. No hay más, ahí no hay más tributarios. Esta es una de las leyes de tantas que han salido de leyes antitrámite en Colombia, ¿no? Entonces, vamos a mirar el artículo 43. Y vamos a interpretarlo. Ahí está. Ahí está el artículo 43. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Corrección de errores e inconsistencias en las declaraciones tributarias y recibo de pago. Cuando se habla del recibo de pago es recibo 490. 490. ¿Listo? Porque recuerden que cuando estuvimos hablando del recibo 490, el recibo 490, si ustedes miran el instructivo, ustedes tienen ahí el recibo 490, el instructivo me da varios códigos. Y recuerden que este es el único documento que tiene instituido o prescrito la DIAN para que los contribuyentes paguen los impuestos. Paguen los impuestos. Entonces, si ustedes miran el recibo 490, ustedes tienen por ahí el recibo 490, yo lo mandé al plat. Revisen cuántos conceptos, por lo menos revisen el concepto de renta, qué código tiene. El IVA y retefuente, ¿qué conceptos tienen? Por favor, pueden mirar el 490. Profe, que ¿Sí? miremos en qué lugar del 490. En el instructivo, usted tiene ahí en la parte de abajo, usted puede seguir, Okay. ¿no? Y consiguen Sí, conceptos. donde dice código de concepto. Sí. Revísenme cuál es el código de renta y complementarios, revísenme cuál es el código de retención a fuente y cuál es el código del IVA. Renta es el 04. Ok. Revíseme. Ventas bimestrales 05. Ajá. Y ventas Ventas cuatrimestrales. cuatrimestral el 57. Ok. Revíseme la otra, Impuesto Nacional Consumo.
21. Ok. Y revíseme el código para pagar sanciones. Ah, no, perdón. Vamos por conceptos. Impuesto a la riqueza o al patrimonio. Impuesto a la riqueza y su complementario de normalización tributaria es el Sí. 25. Ok. Y miremos y el de declaración informativa de activo en el exterior. Entonces, esa declaración no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque es informativa, ¿sí? Es informativa. Pero una declaración de activos en el exterior, si el contribuyente la presenta extemporáneamente, deberá pagar la sanción por extemporaneidad, ¿sí? La sanción por extemporaneidad. Listo. Entonces, voy a leer rápidamente el artículo 43 para que nos ubiquemos. ¿Qué es lo que podemos corregir? Ir a la DIAN, a esa oficina, y el funcionario nos lo corrige. Dice, cuando en la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes responsables, agente retenedor, de retención y demás declarantes de los tributos, se detecten inconsistencias en el diligenciamiento de los formularios prescritos para el efecto, tales como omisiones o errores en el concepto del tributo, que se cancelen. Por ejemplo, se presenta mucho en el impuesto a las ventas. Estamos pagando el bimestre 2 y resulta que en la declaración colocamos el bimestre 3. La realidad es el 2. Le colocamos el 3 y lógicamente cuando yo llamo el recibo en el sistema, pues el sistema me va a sacar el periodo 3. Pagué, presenté y por acción de verificación, pagué en la mañana, presenté la declaración y pagué en la mañana, y en la tarde me percaté que en el formulario dice 3 y era la declaración número 2, era el bimestre 2. Pagué y como el recibo me lo saca automáticamente por el número del formulario, si en el formulario coloqué 3, el recibo me va a salir con periodo 3. Y en el formulario me sale también concepto, periodo 3. Quiere decir que me equivoqué. Me equivoqué tanto en la presentación de la declaración, porque no era el periodo 3, sino era el periodo 2, y me equivoqué también en el pago. Entonces, por eso es que el artículo me dice corrección de errores e inconsistencia en las declaraciones y en el recibo. Es decir, aquí me equivoqué en las dos cosas. Entonces, cuando me dice aquí que tales como omisiones o errores en el concepto del tributo que se cancela, año o periodo grabable. Aquí, ¿cuál fue el error? Inconsistencia. Periodo grabable. ¿Sí? Periodo grabable. Claro, cuando yo voy a pagar, ¿sí? Lo pago por el concepto de impuesto a las ventas, ¿sí? Pero estoy pagando un periodo que no corresponde. Ese es un error de inconsistencia. Y el error de inconsistencia
es lo que se llama errores de forma. No me va a modificar ninguna liquidación privada. No me va a cambiar el cuerpo del contenido de la declaración. Sino sencillamente me equivoqué. Y por eso la ley 962 en su artículo 43 le permite al contribuyente que no vuelva a hacer otra declaración, sino que le dice, no, mire, no nos compliquemos, vaya un momento a esa oficina y ahí al funcionario le corrige. Pero también vamos a leer en el artículo que la DIAN lo podrá hacer de oficio. Si la DIAN se percata de ese error o de esa inconsistencia, la DIAN podrá hacer la corrección en el sistema y posteriormente le envía un oficio diciéndole al contribuyente que corrigió la declaración del IVA, ¿sí?, por inconsistencia, ¿sí?, que ellos revisaron. Por lo tanto, ahí la DIAN actúa de oficio, lo hace la DIAN. Eso no acarrea ninguna sanción. Entonces, dice, estos se podrán corregir de oficio. Mire que es lo que le estoy comentando, la DIAN los podrá hacer de oficio o a solicitud de la parte. A solicitud de la parte es que el funcionario, el contribuyente vaya a esa oficina, le diga yo al funcionario, mire, yo le coloqué 3 a este formulario, pero el bimestre correcto es 2. Y también me equivoqué en el recibo. Entonces el funcionario, ¿qué hace? Entra al sistema, le corrige, le coloca el 2 y le retira el 3. Y dice, bueno, cuando usted llegue a la oficina, señor contador o señor contribuyente, ya puede entrar a la página de la DIAN y descargar su declaración con la corrección. Igualmente, como el recibo de pago tiene que ver con una inconsistencia de pago, igualmente le revisan en recaudación que no corresponde ese pago a ese bimestre, le cambian el 3 por el 2 y le aplican a la cuenta corriente. Pero yo he visto errores, inconsistencias, donde la persona está presentando y pagando el IVA y cuando presenta, cuando hace el recibo de pago, le coloca el código 04, renta. Y en algún otro momento futuro, la DIAN, a través de la oficina de recaudo y cobranzas, le envía un oficio de aviso de cobro al contribuyente y le dice que está debiendo la declaración del IVA del segundo bimestre, del tercer bimestre. Miran en contabilidad y el contador o el jefe del departamento dice, no, pero es que ya la declaración la pagamos y aquí está el recibo. Se van para la DIAN y dicen, no, pues señores DIAN, recibimos un oficio en el cual ustedes me están manifestando que el impuesto del bimestre 2 no lo hemos pagado. El funcionario toma el recibo, toma y dice, no señor, lo que sucede es que cuando elaboraron el recibo 490, le colocaron 04. Ese pago ustedes lo hicieron fue a renta. Por eso que está figurando la deuda con IVA. Ese funcionario aprovecha la oportunidad y le hace el cambio, ¿sí?, lo subsana y le arregla la situación al contribuyente.
Pero ¿qué tal que a un contribuyente lo embargue por ese error? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Los que ya están haciendo los pinitos en contabilidad y están trabajando con contadores o en los departamentos contables de las empresas, tienen mucho cuidado cuando elaboren las declaraciones. Revisen que sea el periodo grabable correcto, que sea el año grabable correcto. En renta no, porque ya viene impreso. Pero en el caso del IVA, hay que tener cuidado. En el caso de retención a fuente, hay que tener cuidado. ¿Sí? En el caso de los periodos grabables, porque como son bimestres, son cuatrimestres, nos podemos equivocar. Frente a esa equivocación, pues muchas veces pues son situaciones incómodas. La DIAN se embarga, ¿sí? Y ya nosotros vimos en sanciones que por estar en mora en el impuesto a las ventas, o estar en mora en el impuesto de retención a fuente, o estar en mora en el impuesto al consumo 2 meses después de su vencimiento, eso es una causa para que la DIAN proceda a hacer el cierre del establecimiento de comercio. Miren lo delicado, y por eso yo les explicaba en el régimen sancionatorio cuando vimos sanciones sobre facturación, que tuviéramos mucho cuidado con eso. Aquí lo estamos mirando desde el punto de vista de un error que muchas veces no nos damos cuenta, y nos damos cuenta es cuando nos llega el oficio de la DIAN. Entonces, les recomiendo este artículo para que lo tengan ustedes ahí en su archivo y lo tengan presente cuando estemos frente a la presentación de las declaraciones y en el pago en el recibo 490. Dice, sin sanción, es decir, se podrán corregir de oficio o a solicitud de la parte, por parte del contribuyente, sin sanción, para que prevalezca la verdad real sobre la formal, generada por un error, siempre y cuando la inconsistencia no afecte el valor a declarar, es decir, no me afecte la liquidación privada. Por eso en el escrito que redacté, yo hablo de la liquidación privada. La liquidación privada. Entonces, estamos hablando del error, ¿sí? Pero cuando esa inconsistencia no afecte el valor por declarar, es decir, la liquidación privada. Bueno, bajo estos insumos, bajo estos mismos presupuestos, la administración podrá corregir sin sanción errores de imputación o errores aritméticos, siempre y cuando la modificación no resulte relevante para definir de fondo la determinación del tributo o la discriminación de los valores retenidos para el caso de la declaración mensual de retención en la fuente. Entonces aquí ya la ley nos habla de fondo. Cuando hay declaraciones, cuando hay errores de fondo, estas son las que me están complicando la vida al contribuyente. Cuando son de fondo es porque ese error me está generando una modificación a la liquidación privada, o me está aumentando el saldo a pagar, o me está aumentando el saldo a favor, o me está aumentando o disminuyendo el saldo a pagar, o me está disminuyendo el saldo a pagar a favor. Entonces, todas esas modificaciones que pueden suceder, o una liquidación que se presentó, liquidación privada de saldo a pagar 0, me resulta saldo a pagar. Eso es una modificación. Por lo tanto, cuando eso se presenta por causa de un error o inconsistencia, estamos frente a una
corrección de fondo, y esas sí son las que la habían sancionado. La declaración así corregida reemplaza para todos los efectos legales la presentada por el contribuyente. Entonces, siempre una corrección va a sustituir o a reemplazar la declaración ya presentada, que es lo que nosotros llamamos la declaración inicial. La declaración inicial. Entonces, por tanto, y miramos si dentro del mes siguiente al aviso el interesado no ha presentado por ningún interesado, no ha presentado por escrito ninguna objeción. Entonces es importante que miremos acá este inciso cuando me dice que la declaración así corregida reemplaza para todos los efectos legales la presentada por el contribuyente, responsable, ente retenedor o declarante, si dentro del mes siguiente al aviso el interesado no ha presentado por escrito ninguna objeción. ¿Listo? Entonces, hasta aquí tenemos el artículo 43 de la ley 962 del año 2005, el cual utilizamos como instrumento legal para corregir inconsistencias o errores de forma frente a declaraciones tributarias o los recibos de pago, en este caso el 490. ¿Hasta aquí tienen alguna inquietud, alguna duda? Voy a proyectar el artículo 644. ¿Tiene alguna duda? Pregunten con confianza. Pregunten con confianza porque de aquí vamos a hacer varios ejercicios sobre correcciones. Vamos a aprender a corregir sanciones. Entonces, ahí en el plan yo les envié los formularios 110. Vamos a trabajar con sociedades. 110 de los años 2017, 2018 y 2019. Hola, mucha agua. ¿Vieron el plan? ¿Vieron el plan? Sí, profe. Bueno, entonces, esto porque ya para la próxima clase Mete el agua todo bien. yo les estaré enviando talleres, ¿sí? Para aprender a resolver Siempre cuando haya la lluvia. de forma, cuando haya correcciones de fondo, cuando la corrección sea voluntaria o cuando la declaración sea provocada. Entonces vamos a dar lectura al artículo 644 del Estatuto Tributario. Vamos a ayudar a la niña, yo voy para allá que se va a Yo trabajar. le agradezco al compañero que tiene abierto el micrófono, por favor lo cierra para Como 2 horas esperando. oyendo mucha bulla. Bueno, Entonces, gracias. él se va a trabajar y yo creo que iremos a la pura tardecita cuando él salga de trabajar. Claro. Por allá a las 5. Yulisa, por favor, cierra el micrófono. ¿Y de qué tiene que sacar citas ahora? Tengo que pagar la cita y le a los exámenes porque me mandaron 2 hojas de examen. La una está por valor de 22.000. Le agradezco a la compañera o compañero que tiene el micrófono abierto. Por favor lo cierra. Bien, gracias. Entonces, sanción por corrección de las declaraciones. Dice, cuando los contribuyentes, responsables o agentes retenedores corrijan sus declaraciones tributarias, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente a
Numeral 1. El 10%, recuerden de las tarifas que les mencioné en el documento, del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, que genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella. Es decir, vamos a hablar en términos de la que corrijo y lo que llamamos nosotros la declaración inicial, que es la inmediatamente anterior a aquella. Cuando la corrección se realice después del vencimiento del plazo para declarar y antes de que se produzca el emplazamiento para corregir, de que trate el artículo 685 del Estatuto Tributario. Entonces vamos a agregar ahí la otra norma, artículo 685 del Estatuto Tributario, para que ustedes tengan toda la norma que tiene que ver con este artículo 644, que habla de sanción por corrección de las declaraciones. Entonces, voy a hacer rápidamente un resumen de las normas que he citado en este artículo. He citado el artículo 714 del Estatuto Tributario, que habla de la firmeza. He citado el artículo 43 de la Ley 962 del 2005, que nos habla de cómo corrige la DIAN las inconsistencias. Aquellas que no me modifican la liquidación privada. He mencionado el artículo 589 del Estatuto Tributario, que es cuando la corrección me refleja en su liquidación privada una disminución en el saldo a pagar o un aumento en el saldo a favor. ¿Esto qué quiere decir? Que le estoy afectando una de las facultades que tiene la DIAN. Si el contribuyente liquida mayor impuesto y luego yo le digo que ese mayor impuesto, verbigracia, coloco un ejemplo, el impuesto era 5 millones de pesos y ahora le digo, no, señores DIAN, voy a corregir la declaración y ahora el impuesto a pagar son 3 millones de pesos, le estoy tocando el presupuesto al Estado. Y esas acciones, pues no son de buen recibo por parte del ente fiscalizador. Y ustedes, cuando yo les leí el documento, ahí dice que esas correcciones solamente se pueden hacer dentro del término de un año a partir del vencimiento de la declaración inicial. Mientras que las demás correcciones las puedo hacer dentro del término de la firmeza. Entonces tengan presente que cuando la corrección, su resultado en la liquidación privada, modifique la liquidación privada, si el contribuyente ha determinado un mayor impuesto y en la corrección se lo disminuyo, o ha determinado un saldo a favor y en la corrección se lo disminuyo, recuerden, se le está tocando el presupuesto al Estado, porque le estamos disminuyendo los impuestos. Por lo tanto, el Estatuto Tributario contempla que el periodo para corregir esas declaraciones no son dentro de la firmeza, sino es a un año a partir del vencimiento de la declaración respectiva. El otro artículo es el artículo 685, donde aparece el emplazamiento para corregir. En la clase pasada, o en clases pasadas, estuvimos hablando del artículo 642, pero el artículo 642 habla de emplazamiento para declarar. Aquí estamos hablando de emplazamiento para corregir. Para corregir, es decir, ya el contribuyente ha presentado la declaración y en forma provocada
Profesor, ¿me La repite el DIAN, artículo? ¿Qué artículo? el 685. Emplazamiento para corregir. Emplazamiento para corregir. Artículo 685. Y el que vimos en las clases pasadas, el 642, hablamos de emplazamiento para declarar. ¿De acuerdo? Estos dos artículos hacen que, como interviene la DIAN, entonces haya correcciones provocadas y haya declaraciones que se presentan de una manera también provocada. Cuando interviene la DIAN, entonces estamos hablando de declaraciones provocadas. Bien. Entonces aquí tenemos que, para el primer caso, ahora vamos a ilustrar un poquito, ahorita me meto en una hoja de Excel y vemos el primer caso y vamos al segundo caso. Ahora, ¿qué dice el numeral 2? Numeral 2. Dice, el 20%, observen que ya se dobló. Ya se dobló aquí la sanción. Y la base es la misma. La base es la misma. Del mayor valor a pagar o de menor saldo a su favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella, es decir, estoy hablando de la declaración inicial, si la corrección se realiza después de notificado el emplazamiento para corregir. Observen que en el numeral 1 se hablaba de antes de que se produzca el emplazamiento. Es decir, ahí no ha intervenido la DIAN, entonces hablemos de numeral 1, corrección voluntaria, y numeral 2, corrección provocada. Que se genere entre la corrección y la declaración inmediatamente anterior a aquella, si la corrección se realiza después de notificado el emplazamiento. Es decir, aquí ya intervino la DIAN, ya me envió, me notificó el emplazamiento. O el auto que ordene visita de inspección tributaria. Y antes de notificarle el requerimiento especial o pliego de cargos. Entonces, aquí la sanción se dobla. La sanción se dobla. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios rápidamente para explicar el numeral 1 y el numeral 2. El par 1 es cuando la declaración inicial, la que voy a corregir, se haya presentado de forma extemporánea. Pero lo que yo decía en el documento. ¿Qué pasa? Eso tiene otro tratamiento. ¿Sí? Porque yo puedo corregir declaraciones que se han presentado en debida forma. Pero también puedo corregir las declaraciones que se hayan presentado en forma extemporánea. De pronto ustedes, dentro de todo el trayecto que llevan de la carrera, de pronto hayan tenido confundido esta terminología. Una declaración tributaria se puede corregir en cualquier momento, ¿sí? De manera voluntaria, es decir, por parte del contribuyente, o de manera provocada, si la DIAN interviene, dentro de la firmeza se haya presentado las declaraciones en debida forma, es decir, oportunamente, o se hayan presentado extemporáneos. Siempre y cuando en estas declaraciones el resultado sea mayor valor a pagar o menor valor en el saldo a favor. ¿Qué es lo que le interesa al Estado? ¿Que el contribuyente le pague más impuestos o le pague menos impuestos? Más impuestos, profe. Más impuestos. Más impuestos. Entonces les coloco este ejemplo. En la declaración de renta resultó liquidación privada, saldo a favor. Saldo a favor. Y el contribuyente la corrige porque no incluyó
dos certificados de retención a fuente que le sumaban 300.000 pesos. Y el saldo a favor de la inicial era 1.000.000, al corregirla aumenta a 1.300.000. Eso, a la luz de la norma, ¿esa corrección le favorece a la DIAN o le favorece al contribuyente? Al contribuyente, profe. Saldo a favor, porque el saldo a favor es que, señor DIAN, usted me está debiendo 1.000.000 de pesos, pero señor DIAN, lo que pasa es que a mí no me llegaron dos certificados a tiempo y ahora estoy corrigiendo la declaración y los estoy incluyendo, ahora usted ya no me debe 1.000.000, sino que me está debiendo ahora es 1.300.000, saldo a favor. ¿Sí? O, señor DIAN, le presento la declaración y mi saldo a pagar es de 2.000.000 de pesos. Pero, señor DIAN, se me olvidó incluir unas retenciones en la fuente, porque no me llegaron oportunamente. 500.000 pesos. Ahora, al corregirla, el saldo a pagar es de 1.500.000. ¿Esa corrección le favorece a la DIAN o al contribuyente? No, al contribuyente, profe. Al contribuyente. Entonces, cuando las declaraciones le favorecen al contribuyente, tomen nota en sus cuadernos, entonces la DIAN me dice, entonces usted no me la podrá corregir en el término de la firmeza. Es decir, 3 años hoy día, sino que solamente le doy 1 año para que usted me la corrija. Y 1 año a partir del vencimiento de su declaración. ¿Ya? Ahora, cuando mi declaración inicial, el saldo a pagar, me resultó 1.000.000 de pesos, y al corregirla, se la paso a la DIAN a 1.500.000, ¿a quién le favorece esa corrección? ¿A quién le favorece? Saldo a pagar, 1.000.000 de pesos y ahora en la corrección le determino 1.500.000. ¿A quién le favorece esa corrección? La DIAN. A la DIAN. La DIAN. Ahora, en la declaración inicial, ahorita le hago, ahorita paso a la hojita de Excel. En la declaración, la DIAN, el resultado fue un saldo a favor de 1.000.000 de pesos, pero al corregirla, ese saldo a favor se disminuye en 500.000 pesos. ¿A quién le favorece esa corrección? A la DIAN. Entonces, cuando las correcciones le favorecen a la DIAN, estas se podrán corregir dentro del término de la firmeza. Y cuando las declaraciones le favorecen al contribuyente, solamente tendrá 1 año a partir del vencimiento para corregir. Bueno, entonces voy a pasar. No voy a leer el par porque quiero ir por partes. Quiero ir por partes porque ya para la próxima clase yo les voy a mandar unos talleres, ¿sí? sobre este particular. Bueno, ya salieron la programación de parcial. Porque iniciamos parciales el próximo martes, ¿no? El próximo martes, ¿no? Pues esta semana yo no he entrado, pero la semana pasada yo ingresé y resulta y pasa que quitaron toda la información de la información como de 2017. Pero según el calendario, los parciales empiezan el 17, ¿no? Todavía, porque normalmente Según aparece el calendario empezamos el martes. ¿Ah? Sí, en el calendario empezamos el martes. Y recuerden que a mí siempre me colocan los parciales en la primera semana. Quiere decir que alcanzamos a ver una partecita de este artículo, ¿sí? Como para que entre en el parcial. Y la segunda parte, que es el par, cuando las declaraciones se presentan extemporáneas, sí la dejo para después, ¿sí? No los quiero confundir. Cuando las correcciones
le favorecen al contribuyente solo tiene un año a partir de qué? Del vencimiento. Bueno, ya voy a proyectar aquí una hojita de Excel y voy como a colocar algunos tips para que ustedes tengan ahí presente, de pronto ya lo hayan tomado como apunte para efectos de esta clase. Entonces aquí ya voy a hacerlo aquí en Excel. Bueno, voy a abrir esta página, voy a abrir esta hojita, ¿sí? Entonces, para que tengamos presentes, pues, ahí ya viene la hojita de Excel. Bueno, vamos a ver consideraciones importantes. Sí, los voy a copiar para que ustedes consideraciones y la puedan conjugar con el documento que leímos inicialmente. Consideraciones importantes en la corrección de las declaraciones tributarias. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué se corrige una declaración? ¿Por qué se corrige una declaración tributaria? Díganme una causa. ¿O no? Por el concepto. ¿Ah? Por haber colocado mal el concepto. Bueno, entonces, El periodo error en el concepto. 2. Error en el periodo probable, ¿no? Sí, señor. ¿Por qué más? Estoy hablando de una declaración, no estoy hablando del formulario, ¿no? Estoy hablando del formulario 490, ¿no? Aquí es, ¿por qué se corrige una declaración? ¿Por qué se corrige una declaración? ¿Sí? Error, será una declaración se puede, no, aquí el concepto sería para el recibo. ¿Sí? Cuando hay errores en las cifras, en los valores. Entonces estamos hablando aquí error en los valores registrados. Error en el periodo grabable. ¿Por qué más se puede corregir? Cuando se calcula mal el impuesto a cargo. Entonces, pero cuando usted calcula el impuesto a cargo, es porque ya terminó la base mal, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, le aplicó la tarifa a la base y lo calculó. Pero, a ver, les digo esta. Llevó el valor del anticipo año anterior, ¿sí? Erróneamente. ¿Sí? Eso puede suceder. Muchas veces estamos elaborando la declaración y siempre en la declaración se le queda un anticipo para el año siguiente. Entonces puede haber existido o lo copió mal o no lo llevó. Yo he tenido que corregir declaraciones de clientes
donde el anticipo no lo, perdóname el término, lo oye uno de una manera popular, dicen arrastrar, ¿sí? Pero el término adecuado es imputar. No imputaron el anticipo que calcularon en el año anterior, en la declaración del año anterior, no lo imputaron, y después de que presentaron la declaración se dieron cuenta que no imputaron el anticipo. ¿Sí? O no lo imputaron o lo colocaron erróneamente, es decir, se equivocaron. Es decir, yo he visto declaraciones que en el año anterior ha salido saldo a favor en renta. Y ese saldo a favor lo llevan como un anticipo del año anterior. Y el valor que llevaron como anticipo del año anterior no lo colocan. Es decir, distorsionaron totalmente la liquidación privada. He visto esos errores. Como también he visto errores que la persona corrigió la declaración. Por eso, una de las recomendaciones que yo le doy a las personas que trabajan conmigo es que cuando me vayan a corregir una declaración o cuando me vayan a presentar una declaración, por favor entren al sistema y verifiquen la última declaración que tenga el sistema ese contribuyente. Porque ¿qué ha pasado? Tengo en físico la declaración del año pasado y resulta que el contribuyente la corrigió. Y trabajo sobre la declaración que trae en físico y cuando entro al sistema me di cuenta que el señor la corrigió y determinó un mayor impuesto. Por lo tanto, determinó un mayor anticipo y me quedó mal la declaración. Por ese error, pues tendré que corregirla erróneamente. ¿Sí? Bueno. Entonces, miremos una cuarta. ¿Por qué más puedo corregir una declaración? ¿Qué pasa? En Colombia, los agentes de retención hay que rogarles para que envíen los certificados de retención. Y desde febrero que empieza, la DIAN siempre saca un decreto, el Ministerio de Hacienda saca un decreto, donde dice plazos para que los agentes de retención entreguen los certificados a sus sujetos activos, sujetos pasivos. Este año, en el 2020, colocaron 28 de marzo y las declaraciones empezaron a vencerse en el 10 de abril, las sociedades. Anteriormente la fecha era 17 de marzo, este año fue hasta el 28 de marzo. Entonces, las empresas empiezan a escribir y a llamar a las otras empresas, mire que envíen el certificado que la declaración de mención el día tal. En los departamentos contables ya se tiene todos los agentes retenedores y cuántos retuvieron, y empezamos a hacer la famosa conciliación de retenciones. Y empezamos sociedades, la declaración se hace el 10 de abril, pasó 28 de abril, tenemos ya el borrador de la declaración, solamente estamos esperando es el dato de la retención de la fuente, 29 de abril, 30 de abril, se terminó abril, seguimos, llegamos al 9 de abril, y rogando, por favor, mándenme los certificados. Cuando yo miro la conciliación de los 40 certificados que la empresa debe solicitar, porque fueron los agentes, fueron 40 que le retuvieron, hay 5 agentes retenedores que no están reportando el certificado. Y le digo al asistente, oiga, súmeme, ¿cuánto suman? Hágame la sumatoria de esos 5 certificados, de esos 5 agentes retenedores. Suma 3 millones de pesos. No, pero mañana hay que presentar la declaración. No, pero no llegaron los formularios. Presente la declaración sin esos 3 millones de pesos. Y nuevamente no baje la guardia, como decimos, y sigue insistiendo porque son 3 millones de pesos que se le están volviendo impuesto al contribuyente.
Porque la DIAN trabaja con los certificados. Cuando la DIAN me dice, demuéstreme la retención de la fuente, no me dice lo que yo tengo en libros, sino me dice, muéstreme los certificados. Si yo no tengo los certificados a la mano como contribuyente, la DIAN me dice, no le acepto las retenciones en la fuente. Bueno, entonces, pasó abril, y el 30 de mayo me llegaron los 5 certificados. Ahora sí los tengo todos listos. Y hago la declaración. La corrijo. Pues lógicamente esos 3 millones de pesos, ¿me van a aumentar el impuesto o me lo van a disminuir? El de la inicial, la declaración inicial. Lo disminuye. Lo va a disminuir. Lo va a disminuir, ¿sí? Por lo tanto, como esa corrección de un saldo a pagar lo voy a disminuir, le conviene al contribuyente, la DIAN solamente me da un año para hacerle esa corrección. Si a mí se me olvida, porque el tiempo pasa muy rápido, y pasó el año, perdí los 3 millones de pesos. Esos 3 millones de pesos se volvió impuesto. Entonces, aquí otra de las causas es cuando no se reciben por parte del agente retenedor los certificados de retención de la fuente. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Pues presento la declaración porque no, pues, si la presento extemporánea me van a aplicar una sanción. Entonces, esta es otra de las cosas que suceden. Los que ya están trabajando en los departamentos contables, los que ya están trabajando con contadores públicos, eso es un agite cuando estamos frente a los vencimientos de las declaraciones tributarias, porque los certificados no llegan o no llegaron. Se venció la declaración y no llegaron. Entonces, toca hacer así. Entonces, esto sería, ¿por qué se corrige una declaración tributaria? ¿Sí? Posibles causas. Bueno, ahora, ¿por qué se corrige un recibo de pago? Voy a colocar aquí formato 490. Entonces, ahora sí, uno, ¿por qué se puede corregir un recibo de pago? Ahora sí me pueden decir. Por errores en los conceptos. Error en el concepto, correcto. Muy bien. En el concepto. Estoy pagando IVA y le coloqué el concepto de renta. La DIAN no sabe. ¿Por qué más? Pues se puede corregir un recibo de pago. Cuando se coloca mal el número del formulario. Error en el periodo grabable, ¿no? ¿Sí? El formulario me pregunta, bueno, periodo grabable, renta 1, periodo grabable IVA, periodo 2, ¿sí? Concepto, pero el IVA es 0, ¿qué? 0,6, 0,8. Estoy pagando primer bimestre, o puede ser el segundo, o el tercero, o el cuarto, el quinto, o puede estar pagando el primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre, un enredo ahí de términos que yo me puedo confundir, ¿sí? Entonces, lo que sacamos como, miremos nuevamente ahí el artículo 43 de la ley 962. ¿Por qué otro concepto puedo corregir el 490? Entonces tenemos error en el concepto, error en el periodo grabable,
Si hay un tercero, revisemos nuevamente el artículo 43. Creo que esos son los dos fundamentales, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a escribir, para concluir la clase, y terminar la clase hoy, cuando la corrección, cuando en la corrección, en la declaración tributaria favorece al contribuyente, el término para corregir de cuánto? Un año, profe. Un año a partir de qué fecha? Del vencimiento, ¿no? Bueno, ahora, cuando en la declaración, en la corrección, en la declaración tributaria favorece a la DIAN, el término para corregir es de es hasta la firmeza, ¿no? Es decir, hoy en día, de 3 años. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, listo. Entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Para la clase del jueves, voy a explicar cuando se corrige de una manera, cuando se corrige cuando la declaración es extemporánea, pero voy a enviar ya al PLAT unos talleres para que hagamos en clase el próximo jueves. Esto se aprende con ejercicios, interpretar la norma, ¿no? Es decir, lo hacemos sobre el escenario. ¿Alguien me puede colaborar? Les pido el favor a alguien que sea bueno para Excel, que me pueda producir el formato 110, año grabable 2017, 2018 y 2019 en Excel, como para hacer las simulaciones de las correcciones. ¿Alguien que me pueda colaborar con eso? Y así nos ayudamos. ¿Alguien me puede ayudar con?
Profe, sí que se debe hacer. No, necesito que no interesa, es decir, pues no necesito el formulario, yo lo que necesito son las casillas. En una hoja de Excel, ¿no? Me coloquen, en una columna me coloquen la casilla y me hagan un cuadro, donde podamos nosotros colocar cifras, las cifras del patrimonio, ¿sí? Como viene el formulario. Es decir, tiene que ser todas las casillas del formulario. Y cuando hagamos las correcciones, porque yo tengo que darles la declaración inicial y decirles cuál fue el error que cometió el contribuyente. Y eso, ustedes tendrán que hacer la corrección y posteriormente ya lo. Es decir, usted tendría que hacer dos columnas. Una columna donde va el número del renglón, otra columna donde yo digo declaración inicial y otra columna que diga declaración de corrección, ¿sí? Para cuando tengamos que corregir, pues yo les digo, mire, esto lo vamos y yo lo pueda proyectar a través de la pantalla y todos asimilemos lo que voy a explicar. Hacerlo en Excel. Solo 3 Pero columnas, ¿sí? solamente 3. No hay necesidad que me detalle, por ejemplo, la casilla 28, ¿qué es? Porque nosotros vamos a tener el formulario en la mano, ¿sí? Si no me coloca que el patrimonio empieza en la casilla 28, caja e inventario 29, 30 inversiones, 31 activos fijos, 32, ¿sí? Total patrimonio bruto, entonces la sumatoria de la 28 hasta la 34. Después, menos deudas, me da patrimonio líquido. Después empezamos con los ingresos. En Excel. Pero tiene que ser dos columnas. Una que vamos a colocar como declaración inicial y la otra la vamos a colocar como declaración de corrección. Para determinar, ¿sí? Para que ustedes tengan la herramienta de cómo lo hacemos en la vida práctica. En la vida práctica lo hacemos así, a través de una hoja de Excel. ¿Sí me entendió la idea? Sí, sí, señor. ¿Sí? Pero cuando usted la puede tener para, bueno, para el jueves, pero me la puede mandar el jueves al correo y se la puede enviar a los compañeros. O me lo envíe, yo lo envío al plan. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿me recuerda su nombre? Gracie. Ah, Gracie. Ah, bueno, listo, Gracie. Entonces, le agradezco mucho su colaboración. Entonces, usted, sí, porque así vamos a trabajar mejor, porque yo ya en la clase del jueves voy a tener ya unos ejercicios ya que voy a preparar para esto, por eso lo dejé de último, porque este artículo se aprende haciendo las declaraciones. Y es que en la vida práctica es eso. Una declaración, una corrección de una declaración, pues es corregir la declaración. ¿Cómo se corrige la declaración? Entonces ya aprendimos unos tips, ¿no? Que fue lo que les enseñé ahorita, ¿sí? Para que tengan presente cuando estamos frente a un error, por qué se corrige una declaración, por qué se corrige un recibo de pago y cuando le favorece una corrección a la DIAN y cuando le favorece a, al contribuyente. Y en la próxima clase, pues vamos completando los tips, que entonces vamos a determinar las bases, ¿no? Porque toda sanción tiene una base, ¿no? Vamos a ver las bases, ¿sí? Y vamos a ver las tarifas y tipo de corrección, si es voluntaria o provocada. Aprender a diferenciar. Bueno, entonces ya voy a verificar la lista y le agradezco mucho la asistencia a clase. Y yo creo que ya el jueves nos van a decir cuándo está la programación de parciales. Bueno, entonces tenemos Castellanos González, Gómez,
Peñalosa, Carvajal, Pavón, Profe, Lina dijo que es que el internet en la casa ya está lento por la lluvia, que la tuviera en cuenta. ella, ¿qué apellido es? Pavón. Pavón. Ah, ya la llamé, Dina Marcela. Sí, Bueno, señor. listo. Becerra, Yo. Rangel, Presente. Sánchez, Presente. Acevedo, Presente, profe. Orozco, Ortiz, Arciniegas, Presente, profe. Castellanos, Ramírez. Presente, profesor. Hola, Carolina. Granados, Presente, profe. León, Presente, profe. García, Villar, García, Josep. Usted siempre es el que tiene el micrófono dañado. Si alguien puede verificar si mandó algún mensaje por el WhatsApp. Rolón, Sandra, Presente, profe. Profe, Diana, presente. Diana, Presente, profesor. Gutiérrez, Gracie, Presente, profe. Salas. Presente. Gracie, cualquier duda que tenga me puede escribir, ¿no? Espere. Sí, sobre Sí, profe, sí, yo le escribo. eso, me escribe o me manden y yo le digo si vamos bien o vamos bien con el formato. Borrero, Presente, profesor. Salas, Parada, Profe, se me anotó a mí, Salas. sí, gracias. Profesor, Parada. con clase con Presente. profesora. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Gracias, profesor. Parada Ortiz, Parada. para Botello, Presente, profe. Bermúdez, Presente, profe. Rojas, Sánchez, Presente, profe. Durán, Presente, profe. Cruz, Correa, Presente, profe. Acevedo, Presente, profe. Galvis, Becerra, Presente, profe. García, Presente, profe. Parra, Presente. Torres, Presente, profe. Zuluaga Presente, profe. y Tiría. Presente, Tiría. Bueno, Josep, No me llamó. Profe. ¿Sí? Profe, Sí, dígame. que Arciniegas Anadamaris se quedó sin internet, pero estuvo prácticamente toda la clase, profe. Ok, ya la voy a descargar. Ella es Arciniegas, uy, el código. Arciniegas García, Ana, sí, ya. Ok. Sí. ¿Quién más? Josep aparecería. ¿No escribió? Josep, puede. Me parece que escribir está contestando, profe, por por el ahí. chat. Por el chat. Profe Orozco Casas Daniel. Casas. Orozco, Casas. Ok, listo. ¿Quién más? Josep, ya lo vi. Wendy, Julie. ¿Está? Bueno, Josep, ¿qué pasaría? No tenemos noticias de Josep. No lo veo no escribió nada por el chat. Gracie, no hay ninguna novedad de alguien más que haya escrito por el
por el WhatsApp. Bueno, muchas gracias y termino la clase de procedimiento de implantación tributaria programada para el día de hoy, 10 de noviembre, en el horario de 6 a 8 de la noche. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Feliz noche. Muchas gracias, muy amables.